en los últimos años el papel de la tecnología. Pero la tecnología ya se encuentra en las fuerzas productivas que determinan las relaciones sociales de producción, fuerzas productivas que determinan la superestructura junto con las relaciones sociales de producción. Tercer fuerza productiva para Marx: el proceso social de organización. Los organizadores de la producción, ¿quiénes son? Los capitalistas. No lo dice explícitamente, pero son los capitalistas, los empresarios. Cuarta fuerza productiva: los medios de producción. Los medios de producción, dice. Sí, medios de producción. Quinta, las condiciones naturales. Espero haberlo dicho lo más literal posible, por lo que recuerdo. Son los 5 elementos de las fuerzas productivas de Marx. Marx le llama a esto fuerzas productivas materiales. Voy a la otra. Fuerzas productivas sociales. De manera indistinta. En algún momento dice materiales, en otro dice sociales. O humanas, después dice humana. ¿Por qué? Porque medios de producción, naturaleza, ciencia y tecnología, pudiera parecer estas las fuerzas productivas materiales propiamente. Mientras que las clases sociales que se encuentran aquí, el empresario, el capitalista y el obrero, pues serían humanos, pues. Pero no hace esa explicación tan concreta. Ojo, no lo hace. Entonces uno tiene que interpretar. ¿Cómo interpreta esto? Me regreso. Ya quise explicar, o traté de explicar, relaciones sociales de producción que, claro, son las clases sociales antagónicas y las demás. Fuerzas productivas ya señalé. ¿Sí? Sigo. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. Aquí, concepto. Estructura económica social también se traduce. Ojo, a veces uno discute por las distintas traducciones. Yo tengo 2, 3 traducciones, 4 tengo del Capital, para no meterme en esos líos. Y siempre digo, dice aquí estructura económica de la sociedad, pero no te dice estructura económica social, para que no. Es lo mismo. Claro que es lo mismo. Claro que es lo mismo, José. Pero te aseguro que por ese término nos ponemos a discutir un rato. Esas son las mismas discusiones estériles. Y me sigue pareciendo a mí estéril la discusión de que Marx es mecanicista. Y ahorita voy para allá. Hasta me enojo. No, sí, es que es increíble. No, es increíble. Aquí está. Forma la estructura económica de la sociedad. La base real, sinónimo. Base real es lo mismo. Sobre la que se eleva un edificio jurídico y político y a la que corresponde determinadas formas de conciencia social. Hay otra traducción, otra edición, la edición es de Cultura Popular del Partido Comunista, que en vez de decir edificio jurídico y político, dice superestructura jurídica y política. Ahí está el término superestructura, porque aquí no está. En esta traducción no está. ¿Qué dice Marta Harneck? Sí, porque ese es el concepto que retoma Althusser. Ella nomás es portavoz de Althusser. Y voy con eso también al rato. El modo de producción de la vida material, modo de producción de la vida material es lo mismo que estructura económica de la sociedad y es lo mismo que base real, y ahorita va a aparecer otro concepto. Digo, porque tú me preguntaste. Sí, no, muchas gracias. Tú me preguntaste ayer que cuáles eran los conceptos sobre esto. Entonces yo quiero discutiendo, viendo esta cita, cómo ahí se encuentran varios conceptos similares, para que no nos confundamos. Determina, ya, aquí voy. El modo de producción de la vida material determina.
Determina. Pero hay otros términos. Designa. Influye. Búsquenle sinónimos y créanme que los van a encontrar en distintas traducciones. Yo los he encontrado por eso. No tengo mi texto donde yo tengo un lado las distintas traducciones. No lo traje. Se me pasó. Pero aquí está. Determina el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser social, claro, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Podemos resumir el materialismo histórico de Marx, que se encuentra aquí, en este prólogo, en estas primeras páginas, diciendo, el ser social determina la conciencia social. ¿Y qué es la conciencia social? La superestructura jurídica, política, ideológica, etc. Y ahí, si nos quedamos aquí, y solo aquí, podemos sacar esa conclusión, es determinista. Pero Miguel Ángel, por lo que tú acabas de decir, tiene versiones, tiene analizado la ideología alemana, la Sagrada Familia y seguramente otros textos filosóficos de los años de juventud. Alguien leyendo la ideología alemana y solamente el primer capítulo, que esto es lo que todo el mundo lee, puede deducir de que Marx es materialista mecánico. Jamás. Alguien leyendo las tesis de Feuerbach puede concluir, cuando hace la crítica a Feuerbach, precisamente en lo mecánico del materialismo de Feuerbach, concluir que Marx es mecánico. Claro que no. Claro que no. Si no fuera suficiente con estos textos donde muestra, ahora Marx es el autor del materialismo dialéctico. No está muy explicado por él mismo en la ideología alemana, por Engels en los tantos textos filosóficos que hay, donde señala que el materialismo de Marx es el de Feuerbach y el de los ingleses del siglo XVIII, XVII y XVIII. Y es la dialéctica de Hegel. No lo dice, es el materialismo dialéctico y quien sea materialismo dialéctico no puede ser mecánico, es dialéctico. ¿Y en qué consiste lo dialéctico? ¿En qué consiste? En este caso, claro que tiene una definición muy amplia, pero en este caso consiste en ver la doble determinación. La causa tiene un efecto. Y Marx dice en El Capital y en otras partes, el efecto a su vez tiene una causa. El efecto se convierte en causa, lo que tú acabas de señalar. La base tecnoeconómica, de acuerdo al doctor Dabat, ¿sí?, que está paralizada por un tipo, voy a decirlo, por un tipo de relaciones sociales de producción, por un tipo de superestructura política, jurídica, ideológica, va a ser destrabada. Esta va a determinar que se destrabe, porque se va a cambiar la superestructura para que a su vez la superestructura acelere el desarrollo de las fuerzas productivas. No es lo que plantea el doctor Dabat, para que haya mayor desarrollo de las fuerzas productivas, quitar la superestructura neoliberal. ¿Sí? Bueno, pues la dialéctica señala eso. La dialéctica tiene muchas leyes. Una de ellas, o una relación biunívoca, así se dice, ¿sí?, es causa y efecto. La causa tiene un efecto, por supuesto, determinante, pero a su vez el efecto también influye sobre la causa. Si no fuera suficiente con estas expresiones, donde no las desarrolla porque no pretende hacerlo, pero quien ha leído, repito, sus textos de juventud, donde hizo ajustes con la conciencia anterior, con la filosofía, ya no quiso entrarle a eso. Después lo que vino fue el análisis económico social del mundo. Y los textos, por ejemplo, tan tempranos como el 18 Brumario, como la lucha de clases de los 40, es un análisis de los mejores que hay en términos políticos y sociales, de lo que es estructura productiva social y superestructura. No hay un papel fundamental de las clases allí en el sistema político francés. No hay un papel fundamental en el Estado bonapartista. Claro,
Claro, esos son textos materialistas históricos, donde demuestra que no es nada mecánico. Y sin embargo, hay algo de correcto en la crítica. Hay algo. No es casualidad que incluso marxistas, muy marxistas, digan que Marx fue mecánico y que fue teleológico. Y yo lo he recogido. Muy marxistas. De tal manera que Engels, en las famosas cartas de los años 90, que se encuentran en las obras escogidas al final, en su tercer tomo o su segundo tomo, las cartas a Joseph Bloch, a Conrad, a varios, son cartas de los 90, 2, 3, 4 años antes de morir. Engels señaló que ellos tenían parte de culpa al no haber enfatizado la parte dialéctica en el análisis. ¿Por qué? Porque lo que dominaba era el idealismo. Y en ese momento lo que había que resaltar era lo material. ¿Sí? Y ahorita voy a explicar lo que es material. Lo material. Y entonces reconoció Engels que en parte tenían culpa, porque esos marxistas, que así se decían, eran materialistas mecánicos. Y no lo somos nosotros, decía Engels. Y ahí va a explicar, y dice, ¿cómo es posible que crean que somos materialistas? Nosotros reconocemos el papel de la superestructura. Y son 4 o 5 cartas donde resalta eso. Y en una dice el Estado, el papel del Estado. Claro que el papel del Estado le pone tres objetivos del Estado, en términos del desarrollo económico. ¿Sí? Claro que el Estado puede contribuir al desarrollo, lo puede tener. Es el papel importante que tiene la superestructura política. La institución, las instituciones, otro punto. Estado como instituciones, leyes como instituciones. Entonces, con eso desmiente ser mecánicos, pero reconoce en parte que sí pudo haber sido culpa de ellos el que no hayan enfatizado la parte dialéctica en el análisis. Ahora, sigo. No, hasta aquí. Hay otra cita muy importante. Es más, la voy a retomar. La que sigue. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad, fuerzas productivas materiales, chocan con las relaciones de producción existentes. O lo que no es más que la expresión jurídica de todo esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se ha desenvuelto hasta aquí. Miren, expresión jurídica, ¿no? Formas de propiedad. Esto también se utiliza para todo. Para todo, ¿no? El choque entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, porque más adelante viene lo de la revolución. Vámonos. Ya que estoy picado. Ahí está. De forma de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Se abre así una época de revolución social. Yo voy a retomar esto, voy a tomarlo como una tesis del materialismo histórico que explica en última instancia los cambios sociales. Los cambios sociales. Se da un choque entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas, como Marx señala, tienen un desarrollo más incesante, imparable, diríamos. La crisis para las fuerzas productivas. Las relaciones sociales no lo paran. Y las relaciones sociales son más lentas, se mantienen más tiempo. Y entonces ese es el choque. Por eso se explicaba el paso al imperialismo por parte de Lenin, de que se habían chocado esas fuerzas y que se tuvo que pasar a una siguiente etapa. Si no hay una revolución social, como ha sucedido, si no ha habido una revolución social que cambie el sistema capitalista por una nueva forma de producción, sí ha habido reformas estructurales. Las reformas estructurales cada cierto tiempo reflejan justamente el choque de estas relaciones. Es la máxima contradicción para Marx, ustedes lo saben. La relación social de producción contra la fuerza productiva es la máxima contradicción para Marx, la que en última instancia determina el resto. Ya me cansé. No, yo la verdad es que yo les vengo diciendo para los que, pues a los que no vi en la semana, que son la gran mayoría,
yo les estuve comentando, te lo comenté muy largo a José Vargas en una llamada, también a Ernesto se lo comenté ayer, antier, y ayer tuve la oportunidad de comer con el doctor Jesús, y les comenté esto, que yo no venía con una intención, perdón, pues de venir a dar una conferencia, ¿no? En la que yo hablara, sino yo la verdad venía con la intención de abrir una discusión, de hacer un seminario. Entonces yo le agradezco mucho lo que me dijo el doctor Jesús. Ya tuvimos alguna situación similar, ¿se acuerdan? En el seminario del libro del Papime, donde empezamos a discutir este término. Y ahí la verdad que Vargas me ayudó mucho, me dio mucha luz y me mandó a leer a Bujarin y aprendí mucho. Entonces, yo más bien la intención que yo tengo es esto, así como pasó ahorita. Si alguien tiene algo que aportar, yo ahorita voy a esperar que al doctor se le baje la bilirrubina, porque justamente lo que viene a continuación es el texto de Miguel Ángel haciendo las críticas fundamentales a Marx, ¿no? O sea, decía, bueno, no estoy de acuerdo en esto, ¿no? Y luego, ¿cuál es el planteamiento de Rivera? Sí. Uy, sobre todo tú. Bueno, nos vamos a... ¿Hay una parte de Gramsci o no? ¿O directo Rivera? En Rivera. Ok, vamos a la parte de Rivera. Bujarin nos los brincamos y ya luego vemos a Palazuelos y a la neoclásica. Ahí. Porque estamos discutiendo el término. O sea, a ver, a mí lo que me interesa, o mi objetivo, mi doble objetivo en la sesión de hoy es discutir el concepto estructura económica. Ese es mi primer objetivo. El segundo es presentarles lo que yo entiendo, mi síntesis, y aplicarla a la relación México-Estados Unidos. Pero la verdad es que digo, perdón si no les gusta, pero yo la verdad vengo en un plan más de recibir que de dar, ¿no? O sea, más de que me ayuden, de que me orienten, de que me aporten, que venir a decir esto es así y esto es así. Hay un texto es de fines de los años 50 de André Marchal, francés, que específicamente se llama Estructura Económica. Todavía los franceses andaban en esa onda y este autor es ya muy poco conocido. Casualmente ese libro está ahí en la biblioteca de la Facultad de Economía. Él escribió un libro también sobre metodología del pensamiento económico. Que es el que fotocopiaste tú. Es un autor súper interesante que trata todo este aspecto que te interesa a ti sobre la estructura económica. Hay otro texto que no es de economía, pero que yo lo encontré por ahí en las chácharas. Es un libro que se llama Educación por la Ciencia. Es un texto enfocado más bien al área de la pedagogía, pero que casualmente, de manera muy curiosa, el primer capítulo lo dedica a explicar el vínculo entre ciencia y producción y el surgimiento del método como resultado de las necesidades de la producción y el factor y el papel fundamental que juega la guerra en la determinación de la metodología de la investigación científica y la determinación del aparato productivo. Y hay una tesis bien interesante, dice que la producción de cañones en el siglo XIX fue lo que propició la aparición del método. ¿Esto qué tiene que ver con relación a que tú estás planteando de la base tecnoproductiva y todo este rollo? En la época actual, la informática, ¿de dónde deviene el uso del Internet? De los adelantos militares, ¿no? Ahora, en ese sentido, digo, yo no soy altuseriano, pero recuerdo y le estaba diciendo a Vargas, ¿no? O sea, Althusser plantea en un momento dado la autonomía relativa de ciertos sectores, ¿no? De la sociedad y de la superestructura, como el caso de la educación, como el caso de la guerra, ¿no? El caso de la Unión Soviética, recuérdense, ¿cuál era el sector que tenía mayor desarrollo? El sector ligado al militar, a lo militar, ¿no? Porque su estructura productiva era pésima, ¿no? Entonces, les recomiendo ese texto, es muy interesante ese de Educación por las Ciencias, ese primer capítulo, los vínculos que hace, respondiendo un poco a aquella pregunta, ahorita retomando todo lo que decía Chucho, aquella pregunta que también Marx se hace en un momento determinado en El Capital, ¿quién le debe más a quién?
la producción a la ciencia o la ciencia a la producción. Y dependiendo de la respuesta que demos a eso, vemos las implicaciones que tiene, si decimos de uno u otro lado, la aplicación de la ciencia vista como tecnología, como técnica y como tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, te quería comentar esto porque yo no me voy a quedar hasta las 5 como Vargas, ¿eh? Perdón, ¿eh? Si es que aquí nadie se sale. Como el ángel exterminador, aquí nadie se sale. Sí. Sí, como yo tampoco me voy a quedar tampoco hasta las 5. Entonces, rápidamente nada más para comentar esto de la ciencia, porque es una parte que se ha discutido mucho, de que si la cuestión de la producción dependiera del desarrollo científico, tecnológico, y sobre todo porque yo siento en Dabat y en algunos otros compañeros marxistas, de lo que yo me he dado cuenta es de que pues como que están poniendo un poquito las cosas al revés, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque la revolución industrial en el país más avanzado capitalista que fue la Gran Bretaña y que fue el gran imperio, pues eso nos indica que fundamentalmente los avances y las grandes revoluciones, transformaciones, inclusive de la misma humanidad, porque no estamos hablando de, cuando se habla del desarrollo capitalista inglés o británico, no estamos hablando nunca de un solo país, de una sola región, estamos hablando del mundo. Por eso ya Marx, entre su programa de trabajo, ya tenía el sistema mundial, el dinero mundial, es decir, él ya, por así decirlo, pues, si nomás le ponemos ahí en lugar de mundial global, pues casi que estaba ya describiendo el futuro, ¿eh? Entonces, yo aquí sí quiero llamar la atención sobre, por lo menos yo desde que me di cuenta ya no me pierdo, ¿eh? Para mí, desde una vez que logré poner los pies sobre la tierra, ya, y esa es la labor de la ideología alemana, pues es que lo que decía Jesús, ¿no? A lo mejor muchos nomás leemos el primer capítulo, pero si leemos las 650 páginas, digo, espero no equivocarme, pero yo ya lo leí 2 o 3 veces. No, la ideología alemana, el completo. Pues toda la ideología alemana está exponiendo la base material del sistema de producción capitalista. Y el gran objetivo de Marx nunca se perdió, descubrir cuáles son las leyes que rigen el desarrollo del sistema capitalista. Y por lo tanto, también Jesús tiene razón, ¿no? De ninguna manera es teleológico, determinista, eso ya fue un invento del Diamat, ¿no? Gracias. Yo creo que decir que es determinista es un gran error. No. Sí, de hecho, porque leyendo el segundo posfacio del Capital, hace todo un planteamiento metodológico de la filosofía hegeliana, su método y su sistema, y habla de lo mecánico de una parte y la otra parte de lo que es lo que permite avanzar a la ciencia, ¿no? Que es el método y el sistema, ¿no? El sistema es estático y saca a colación lo de sus posiciones de clase, ¿no? Donde una parte no lo deja Hegel pasar, y lo que hace Marx, y es un gran trabajo, poner la pirámide de pie, ¿no? Y lo hace otra vez en la parte de la miseria de la filosofía, también lo vuelve a hacer, ¿no? En la crítica Proudhon, ¿no? Entonces pone otra vez la pirámide de pie y todo un planteamiento metodológico, así como para que, bueno, poner las bases materiales de la ideología, y de ahí parte la parte económica, ¿no? En este sentido. Muy bien, muchas gracias. Yo nada más quiero comentar que Dabat no pone como eje el desarrollo del capitalismo a la tecnología. No, yo creo que hay un error ahí de interpretación. No. Yo creo que Dabat está diciendo que lo que le da dinamismo al sistema, fíjate, que no es lo mismo que sea lo que determine su curso, sino lo que le da dinamismo en un momento dado, y además son
épocas coyunturales ese dinamismo, ¿sí? Pero lo que le da dinamismo es justamente cómo se articula la tecnología nueva con el trabajo, con la organización de la producción, etcétera. Pero nunca está diciendo que sea el eje que mueve al capitalismo la tecnología. Eso es muy importante distinguirlo, ¿sí? A ver si sirve. A ver si sirve ese que tienes ahí. Ah, ok, perdón. Sí, nada más, lo que pasa es que aquí también hay que, bueno, como lo hizo Jesús, tenemos que ir a las palabras, ¿no? Y al significado. Maquinaria, ¿no? Casi que yo no voy a hacerle como Jesús, a ver, vamos viendo eso, maquinaria, pero sí es importante ese método, porque sí hay que, muchas veces las palabras también luego no nos permiten entendernos, ¿no? Maquinaria es un término muy confuso y Marx nunca entiende, así como decía del materialismo Jesús, esto no es el materialismo, lo material, ¿no? Las piedras, no. Son la manera en que los hombres viven y se desarrollan, ese es lo material, en su actividad, en su praxis, en su vida, en su desarrollo, en su desenvolvimiento, en su dinámica. Inclusive esa es la dialéctica, ¿eh? Es el movimiento, o sea, para no darle muchas vueltas, es el movimiento. Perdón, pero para no, hasta yo ya me estoy perdiendo. Un martillo es un martillo. Y lo que cambia es la manera en que lo utilizamos. Entonces, si la tecnología y hoy lo que ustedes quieran, y el internet y todo un gran desarrollo científico que estamos viviendo, pero eso no es lo que determina la estructura económica, el sistema dinámico. Lo que lo determina es la manera en que se está utilizando toda esa nueva tecnología. Ese es el problema. Entonces aquí hay que distinguir muy bien lo económico, es lo importante, lo económico, no el instrumento, no el medio. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí yo, a reserva de que sí hay que profundizar el análisis de Dabad y de algunos autores, pero yo creo que así como Carlota Pérez, yo creo que se pierden, ¿eh? Entonces, bueno, eso ya será cuestión de analizarlo, debatirlo en otro contexto. Esa es la pregunta. De que luego no entendemos, señores economistas, lo que es la economía, ¿eh? Cuidado también con eso. ¿Qué es la economía? Parece mentira, pero tenemos que seguirlo planteando permanentemente. Un médico que no permanentemente está discutiendo lo que es la medicina, pues termina por perderse el mismo médico, ¿eh? Cuidado con los economistas y cuidado con las desviaciones, con esta etapa que hemos vivido del neoliberalismo. Jóvenes, pongan atención, Gracias. por favor. Digo, no, eso era todo. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿Alguien quiere tener la palabra? Sí. Perdón. Yo nada más quisiera apuntar algo que